Hola, ¿cómo andan? Laura, gracias por recibirme en tu casa. Hoy les vamos a contar una historia fuera de lo común, es una historia completamente diferente. Laura nos va a contar ahora parte de su historia de vida, que está muy buena, es muy interesante. Contanos, bueno, primero que nada, si querés presentarte vos y contar un poco, digamos, cuál es tu background para que sepan de cómo empieza esta historia. Ujú. Bueno, pues yo soy Laura y vamos a hablar, pues imagino principalmente sobre las prisiones, porque es la historia que me llevó a conocerte. Yo empecé en este mundo pues en el 2014 de forma casi accidental, porque quería hacer voluntariado, no sabía en qué sector entrar y finalmente pues me decanté por el mundo de prisiones porque me parecía desconocido y morboso, curioso, llamativo. Entonces, bueno, empecé con una ONG a dar cursos y a dar formaciones en prisión, de inglés, talleres de lectura, en fin, distintas cosas. ¿Qué edad tenías vos en esa época? Yo tenía 22, 23 años. Ah, eras chica. Ujú. Sí, sí, bueno, lo sigo siendo, pero, Claro, sí, por supuesto. pero sí, sí, era una pipiola. Entonces, bueno, pues descubrí un mundo totalmente distinto a lo que en mi cabeza era la cárcel. Era un mundo del que no se habla en ningún sector, si acaso en política para instrumentalizar la opinión pública y, bueno, pues eso, ¿no? Mantener los discursos punitivos y demás, pero era un mundo pues lleno de gente enferma, de gente pobre, de gente drogadicta, de gente que no sabía lidiar con una administración escasa de recursos, muy poco preparada para realmente poder trabajar por la reinserción de esas personas, sin personal técnico. Entonces, bueno, pues gente que no que ni veía que la ley se cumpliera sobre sus personas, ni veía realmente pues que se le estuviera dando el trato que debería dar una administración pública, ¿no? De atender peticiones, en fin. Entonces, bueno, una vez que yo fui conociendo toda esa realidad, dejé de creer en el trabajo de la ONG, de la entidad en la que yo estaba, y me acabé saliendo de ahí porque la ONG dependía, en verdad, Claro. de la complacencia de la administración, ¿no? Entonces había cosas pues que era ver, oír y callar y ya está, y yo no estaba dispuesta a formar parte de eso. Entonces, bueno, empecé a llevar a cabo pues una serie de acciones a título individual, pues seguí carteándome con muchas de las personas que había conocido, les iba a visitar a través de locutorios para hablar con ellos, de vez en cuando pues cuando salían de permiso coincidía con ellos en la calle o incluso los traía aquí a casa a dormir. Y bueno, poco a poco, pues eso, me fui metiendo cada vez más, hasta que hice de la cárcel mi vida y llegó el momento en el que la administración ya pues dejó de ver con buenos ojos algunas de las cosas que hacía y me vetó el acceso. Entonces decidí sacarme el máster para ejercer como abogada y desde entonces pues sigo haciendo lo mismo que hacía, es decir, sigo manteniendo pues relaciones personales, no jurídicas, sino personales, de apoyo a la persona, de ver cómo están, de ver, pues eso, de acompañamiento en la condena y ya está. Y eso es lo que sigo haciendo a día de hoy, compatibilizándolo con mi trabajo en la UNED, que estoy investigando cuestiones pues, para proponer mejoras para el sistema penitenciario español. ¿En qué te cambió a vos la percepción de una persona que está presa en cuanto a lo que vos creías antes de entrar en todo este mundo y empezar a conocer personas reales? ¿En qué te cambió la forma de verlos? Pues me cambió en muchos sentidos y me cambió yo creo incluso sin darme cuenta, ¿no? Porque yo creo que es habitual, es común que todo el mundo haya deseado alguna vez pues que a este tío deberían darle pues cárcel de por vida, ¿no? Y debería pudrirse porque es lo peor de lo peor. Entonces yo creo que el conocer ese mundo ha acabado con muchos de los prejuicios que yo pudiera llevar de la calle, de lo que tenemos todos. Y bueno, ha hecho que yo viva sin ese sentimiento de venganza, de odio, de... Pues eso, Que en ¿no? el No me fondo es contamino. miedo. O sea, yo creo que ese rechazo que tenemos es más miedo que otra cosa. Miedo e ignorancia, ¿no? También, porque Ujú. yo imagino que debe haber personas que son buenas, que están presas, y personas que no son buenas.
O sea, no sé si a vos te pasó eso. Ujú. De ver, al conocer a las personas, decir, no, este sí es malo de verdad y este no, este tuvo una mala vida. Claro, eso también es algo que aprendí dentro, porque yo sí que es verdad que cuando entré en prisión creía que todo el mundo era bueno por naturaleza y que realmente el hecho de acabar ahí pues era algo circunstancial, de no haber tenido suerte, de no haber sabido decidir en la vida por qué camino seguir y demás, pero sí que es verdad que ahí dentro me di cuenta pues de que había determinadas patologías mentales o determinados condicionamientos que predisponían a la persona a hacer el mal por puro placer, ¿no? Entonces eso sí que es otra de las cosas que he aprendido ahí dentro, que hay gente buena y hay gente mala. Pero sobre todo, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Que hay mucha ignorancia al respecto y yo creo que una de las cosas más importantes que ha cambiado en mí desde que estoy en ese mundo es que ahora, en vez de pues de desearle ese mal, ¿no? De regocijarme viendo a una persona, pues eso, que está siendo castigada y demás, lo que aspiro es a que esa persona no vuelva a cometer ese daño, porque la cárcel no es un vertedero de personas, no es un sitio en el que podamos desechar todo lo que no nos gusta o todo lo que no funciona, es un sitio del que la gente va a salir, tarde No, más o aparte, tarde en menos. teoría tendría que ser un lugar donde puedan cambiar la realidad que lo llevó a estar ahí adentro, porque si no, no tiene sentido. Si no, es la universidad del delincuente, se termina transformando, porque, digamos, entran y se perfeccionan. Por ahí un pibe entró por, no sé, por tener un poquito así de droga y fue preso y luego el entorno que vive ahí dentro lo hace mucho más malo y mucho peor de lo que podría haber sido si hubiese tenido otro tipo de ayuda. No sé si me explico. Y esto tiene que ver con que la gente no lo piensa, o sea, normalmente dice, que se pudra, y no es todo igual de malo y no está todo igual de mal. O sea, hay personas que tuvieron mala suerte y que por ahí no tuvieron contención o lo que sea, y terminaron o tomaron malas decisiones, porque eso también puede pasar. O sea, como hablábamos el otro día cuando nos conocimos, quizás un tipo que está manejando un camión se le cruzó una persona adelante, mató a una persona y termina preso. Y le cambió toda la vida. Entonces, creo que lo que sería bueno poder encontrar en algún punto es que las cárceles se pudieran transformar realmente en lugares donde la gente pueda cambiar y mejorar su vida y no transformarse en alguien peor, ¿no? Claro, es que... Todo esto lo digo sin saber nada porque Sí, no, nunca lo viví. pero Es... Una sola vez estuve grabando dentro de una cárcel y eran todos muy, muy divinos. La misma sensación tengo yo, o sea, que son divinos. Pero no, efectivamente, la cárcel es un lugar criminógeno y muchas veces pues no haría falta que la persona que ha cometido un delito fuera a prisión para que encauzara su vida, ¿no? Pues, por ejemplo, la mayoría de las personas que están cumpliendo condena están dentro por delitos relacionados con drogas, bien por tráfico, bien por delitos contra el patrimonio, robos y demás, para poder consumir y para poder saciar esas adicciones. Entonces, ¿qué mejor para esas personas que un tratamiento, ¿no? De deshabituación, de desintoxicación? Normalmente estas personas de prisión no salen desintoxicadas, entonces es alimentar el círculo vicioso de meter gente a la cárcel, pero no deshabituarla, devolverla a la libertad con esos mismos hábitos adictivos, volver otra vez de nuevo a la cárcel porque de nuevo ha vuelto a robar. Entonces... Más un prontuario, más tener, porque eso también, eso te quería preguntar. ¿Cómo influye en la vida de las personas que salen después de haber cumplido una condena? ¿Cómo influye el hecho de haber estado preso socialmente? Por lo menos aquí en España, ¿no? Que lo conoces. Pues influye, vamos, para que te hagas una idea, yo he llegado a ver a gente parándose delante de una puerta esperando a que se abra. O sea, influye a todos los niveles, pero sobre todo yo creo que lo peor es que hace que la persona se sienta inútil, porque la prisión infantiliza a la gente, porque... Sí, es un sitio lleno de malotes, de chicos que, pues eso, ¿no? De gorilas, de gente mazada, pero es gente que no tiene ninguna responsabilidad y las que tiene no puede cumplirlas, ¿no? Las personas que están ahí dentro, por ejemplo, pues difícilmente pueden sostener la manutención o pensión de sus hijos. Entonces son personas que ni siquiera pueden decidir qué calzoncillos usar, porque no pueden ir a comprarlos. Dependen de que la gente... pues les mande lo que les puedan mandar, o no deciden qué comer, no deciden nada, no deciden horarios, no deciden cuándo levantarse por la mañana, no deciden cuándo mantener relaciones sexuales con su pareja, no deciden absolutamente nada. Entonces, esa falta de autonomía en la persona
pues mina la autoestima de la persona. Y la persona que sale de prisión sale sintiéndose pues un desecho, porque no siente que no vale para nada, no ha hecho nada en todos esos años de condena. Pues ¿qué va a hacer aquí ahora, donde además la tecnología ha avanzado tantísimo, tanto que se sienten descolgados del mundo, currículums vacíos que no les van a facilitar la reinserción laboral, prejuicios sociales, el estigma, ¿no? Entonces, influye. ¿Cómo es la sociedad con el ex convicto? Pues pésima, o sea, pésima, pero incluso en la propia administración penitenciaria, que se supone que debería haber gente sensible, ¿no? Y amable y educada y que pudiera tratar a estas personas, a las personas que han cometido un delito, pues con el respeto, ¿no? Y con la garantía de estar hablando con una persona que se ha reinsertado. Pero incluso ni siquiera en la administración penitenciaria. Yo muchas veces pues puedo llamar por teléfono en calidad de hola, soy la abogada de fulanito, y me hablan de una forma. Si al cabo de un rato es ese fulanito el que llama, no le hablan como me hablan a mí, ¿no? Entonces el trato social pues es nefasto, ¿no? En las empresas nunca van a querer contratar a una persona que tenga antecedentes penales si tienen un candidato que no tiene antecedentes penales. Entonces es complicado. No, hacemos un alto en la entrevista con Laura, que está muy buena. Les quiero hablar del libro. Salió publicado en mayo. Ahora estamos terminando de corregir la versión en inglés, pero la versión en español ya está publicada en Amazon y también en Mercado Libre. Les voy a dejar un comentario destacado en el video para que el que quiera comprarlo pueda. Es un libro barato, está bueno, es divertido, no es muy largo. Y me sonó la alarma. ¿En qué estábamos? Facilidades para trabajar. El tema del trabajo, el rechazo de la gente cuando salen. ¿En qué te cambió la vida vos? Pues sobre todo eso, en que dejé de juzgar, ¿no? En creerme que yo era superior a nadie, a personas que estaban allí dentro, que por algo están allí dentro, ¿no? Pero que el hecho de estar yo aquí fuera no hace que yo sea mejor que ellos. De hecho, no puedo descartar que algún día yo también acabe cumpliendo condena por lo que decías tú antes, ¿no? Un accidente de tráfico, o que de repente se me vayan los cables. O sea, que dejé de juzgar a la gente. Sí, ponele que no se tocan a alguien que vos quieras mucho y pierdas los estribos. No respondes, ¿Cuántas claro. cosas pueden pasar? Muchas. Imaginemos que hay una línea imaginaria entre comillas, el bien y el mal. ¿Alguna vez, por tener relación tanto con personas que estaban detenidas, que habían cometido delitos y todo, como sentirte que estabas más de un lado que del otro? Sí. No sé si es clara la pregunta. Sí, sí. Sí que me identifico muchas veces con estas personas. De hecho, por ejemplo, yo con mujeres no sé relacionarme con mujeres presas, precisamente por eso, ¿no? Porque empatizo tanto, tengo la sensación de que yo podría ser precisamente esa mujer con la que hablo, y me lo llevo tan a lo personal y demás que no sirvo para mantener relaciones con mujeres presas, por eso, porque luego no sé gestionarlo, no lo llevo bien. Entonces solo tengo relaciones con hombres presos. ¿Qué cambiarías de lo que pasó en estos 8 años? ¿Cambiarías algo? ¿Volverías a hacerlo? O sea... Pues no cambiaría nada. O sea, sé que a día de hoy probablemente no haría cosas que sí que he hecho en el pasado, pero porque de la experiencia se aprende, ¿no? Y los errores se enseñan. Pues, por ejemplo, meter a varios aquí en casa sin conocerlos, sin saber qué es lo que habían hecho, o pues eso, ¿no? Ir así a la alegría y a la aventura tan locamente, ¿no? Ahora, bueno, pues... Un poco naif, un poco más ser, ¿no? Sí. Y contame alguna anécdota que te haya llevado a un punto límite. O sea, porque el miedo que tiene toda la gente es, no, a ver, recibo a alguien en mi casa, ¿y qué me puede hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Alguna vez pasó algo que vos digas, ¿quién carajo me mandó a meterme en esto? Pues hombre, miedo yo creo que es... He pasado varias veces, porque
también es fácil pues que cuando entablas una relación personal con ellos, pues vayan cogiendo confianza y al final la confianza se sabe que da asco, ¿no? Y al final pues lo que yo hago porque a mí me sale hacerlo de dentro puede ser entendido por la otra persona como un deber que yo tengo. Y yo no tengo deber de hacer nada por nadie. Entonces sí que es verdad que he tenido esas situaciones de ellos querer que les hiciera favores que yo no he querido hacer y que me han puesto un poco, pues eso, ¿no? En tensión y bueno, pues no dejo de estar hablando con personas pues que han hecho daño, ¿no? O que podrían hacerlo. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que muchas veces me he planteado dejarlo y decir, bueno, esto ya está aquí porque esto cualquier día vamos a ver por dónde sale la historia. Pero no, mayormente pues asumo que esos momentos pues tienen que pasar y me compensa. ¿Alguna vez estuvo en peligro tu vida desde que empezaste a relacionarte con gente o No. que haya salido o dentro alguna vez dentro de alguno de los penales pasó algo que te haya puesto en riesgo? No, o sea, cuando estuve con la ONG, cuando entraba con la ONG, sí que es verdad que hubo un día que nos quedamos encerrados pues en un espacio pues igual tan pequeño como esto y éramos como 12 personas y empezó una pelea con destornilladores y con herramientas de un taller. Y ahí sí que dije, madre mía, que vengan rápido a sacarnos, porque vamos, estaba aquello tenso, tenso. Pero no, los chavales enseguida se volcaron sobre nosotras, nos cogieron para que no nos pasara nada. O sea, que la gente que se interesa por ese mundo... ¿Los mismos presos las protegieron? Sí, 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 Vale. sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, a mí... Porque esto también influye para derribar mitos, ¿me entendés? Por eso te lo pregunto. Sí, 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 no. Esta te vas a reír. ¿Alguna vez te pasó algo con algún preso? ¿Te enamoraste de algún preso tuviste alguna historia? Pues mira, es una Sí, se puede pregunta contar. que me alegro que me la hagas porque es un tema del que hablo a menudo con gente a la que he convencido para que empiece a escribirse, a cartearse con gente de dentro. Porque es muy fácil confundir emociones y sentimientos y demás cuando empieza una relación por correspondencia, ¿no? Y cuando pues eso, ¿no? Se llega a cierta intimidad a través Tipo, te deben de la contar correspondencia. cosas fuertes. Claro, es decir, se llega a una relación tan íntima, además esa persona está en una situación de necesidad afectiva, porque no tiene el cariño que a lo mejor pues la gente de la calle sí que puede obtener por parte de familiares, amigos, demás. Entonces las personas de dentro siempre están predispuestas a recibir el afecto, ¿no? Y eso llega a la persona de afuera y puede confundir o puede, pues eso, ¿no? Llevar a malos entendidos y demás. Entonces, claro, yo cuando empezaba en todas estas historias me confundía muchísimo. Decir, pero bueno, o sea, ¿qué está pasando, no? ¿Qué me está pasando a mí? Porque yo sé lo que le está pasando a esa persona, que está ahí encerrada, está sola, de repente alguien le presta atención, le escribe, le dedica tiempo, va a verle y demás. Evidentemente, la persona de dentro, pues, tiende a confundirse el 100% de las veces. Pero es que la persona de fuera, pues, también tiende a confundirse hasta que no aprendes a gestionar eso, ¿no? Entonces, al principio sí que me confundía mucho. Siempre tuve claro que las personas en prisión no son las personas que luego salen a la calle. Entonces, son personajes lo que hay dentro, no es la persona real lo que sería en la calle. Pero sí que es algo que además he tenido ocasión de hablar eso con gente a la que he convencido para cartearse, porque al 100% de las personas les ha pasado lo mismo. Oye, es que fulanito... No. O sea, no te confundas, puede pasar, pero no te confundas porque ¿no? ¿Y cómo manejas el límite en esos casos? Sobre todo porque la otra persona sí se mete de lleno. Pues yo creo que eso hay que manejarlo con sinceridad y honestidad desde el primer momento. De decir, porque claro, a mí, pues todavía a día de hoy... Voy a hablar con vos, nos vamos a cartear, pero no pienses que va a pasar algo... Exacto, o sea, yo ni esto es para mí un first dates, ni estoy buscando el amor de mi vida, ni para nada. O sea, yo soy muy clara desde el principio y de hecho a veces mi compañero de piso se ríe cuando me escucha hablando por teléfono, porque claro, cuando empiezan a camelarte con las tonterías, yo soy clarísima, que no me digas esas cosas, que me incomodas, que yo no soy
esa persona, que yo no tengo contacto contigo para esto, yo quiero ver cómo estás, quiero acompañarte, quiero apoyarte, quiero, pues si puedo hacer algo por ti en algún momento, pues estupendo, pero pero ya está, hasta ahí. Entonces yo creo que la sinceridad es siempre lo mejor. Bueno, esta pregunta es muy importante. ¿Por qué lo haces? Pues principalmente, o sea, yo creo que empecé a meterme en todas estas historias y de forma increciendo, ¿no? Casi sin darme cuenta, porque yo siempre he querido cambiar el mundo. Y para mí, el entrar en la vida de esas personas y ver que yo era un motivo, o sea, que yo hacía que esas personas, pues si por ejemplo iba todos los lunes, yo cuando llegaba allí ya estaban todos pues tan contentos, ¿no? Y el hecho de saber que era algo que alguien esperaba, que causaba esas sensaciones, esas impresiones y demás, para mí ya era cambiar el mundo, ¿no? El decir, bueno, es que a lo mejor he marcado un antes y un después en la vida de alguien. A lo mejor esta persona, y muchos pues me lo dicen, ¿no? Porque hay muchas de las personas con las que mantengo relación y demás que no tienen a nadie más que a mí. Entonces, para mí eso es cambiar el mundo, ¿no? Y probablemente las cárceles vayan a seguir existiendo todavía, vete a saber cuántos años, ¿no? Y en las mismas condiciones, si no peores, si no... Pero bueno, el hecho de que una sola persona pueda salir de ahí a lo mejor pues con ilusión, con esperanza o creyendo un poquito más en la humanidad, para mí tiene todo el sentido del mundo. Y luego también por egoísmo, ¿no? Porque dicen que el altruismo pues al final es algo que retroalimenta, pregunta, o sea, ¿no? ¿qué es lo que te brinda? Entonces, bueno, para mí conocer las prisiones pues ha sido siempre una forma de terapia, y no tanto por ellos sino por mí, porque yo el contacto que tengo con prisiones mayormente es escrito por correspondencia, ¿no? Es la única forma de hablar con ellos, o bien te desplazas para verlos, o bien les escribes una carta, no hay más. Entonces, cuando yo empecé a escribir, yo me di cuenta del bien que me hacía a mí misma el decir, bueno, voy a dedicar 2 horas a ordenar ideas, a escribirlas, a desconectar de teléfonos, nada me interrumpe, no hay distracciones. Entonces, ese tiempo de meditación, de estar conmigo misma, aunque luego eso fuera a leerlo a otra persona, que además le iba a hacer un bien también a la otra persona, a mí me equilibraba, ¿no? Y creo que es algo muy terapéutico y muy, al final, egoísta. ¿Qué hay del mito de que, porque me lo han dicho varios suscriptores del canal, me lo han comentado, de que las cárceles en España están llenas de extranjeros? Yo tengo las estadísticas y Sí, las he comentado, pero sí, vos sí. tenés experiencia de primera mano. Sí, no hay tantos extranjeros. O sea, normalmente el porcentaje está en torno al 30%, no llega. Sí, un 28 más o menos. Sí, menos del 30%. Y además, cada vez es más fácil expulsar a un extranjero que comete un delito. Entonces, pues muchas veces extranjeros que han cometido un delito directamente son expulsados, no entran siquiera. No, depende de la duración de la condena que se les imponga, pero no, y muchos también pues pueden empezar a cumplir condena y antes de acabarla ser expulsados también. Entonces, aquí no hay tantos extranjeros como se piensa. Otra cosa que quiero remarcar, que es importante, que me llamó la atención cuando estudié la estadística, es que el porcentaje de gente que está en prisión condenada por cometer delitos en España es muy bajo con respecto a la población de España. El número de personas cumpliendo condena está en torno a los 150 por cada 100.000, o sea que no sé en relación con los 800.000 si cuadra o no cuadra. Pero somos de los países de Europa con mayor tasa de... Sí, menor índice de criminalidad y mayor tasa de encarcelamiento. Es decir, que vamos en contra de Europa, ¿no? Se cree que somos, pues eso, un país... aquí se puede tener la sensación eso de que somos un país peligroso porque hay mucha gente en prisión o porque los discursos pues que se ven en los medios, en los partidos políticos y demás, llaman a esa inseguridad, ¿no? Y pues ahora metemos la prisión permanente revisable porque siempre hay casos mediáticos, ¿no? De violaciones, de asesinatos, de alarma social. Siempre hay mucha alarma social al respecto. Pero realmente el crimen en España
es inferior al crimen europeo, aunque encerremos más a la gente. Es bajo, incluso en el mundo, tiene uno de los índices más bajos de asesinatos en el mundo. Pero casi 10 veces menos que Argentina y como 50 veces menos que México y 30 veces menos que Brasil. Es impresionante. Sí. De hecho, los delitos violentos, pues eso, asesinatos, ¿no? Violaciones o lo peor de lo peor, representan un porcentaje muy minoritario, o sea, no es que en no nuestra pasen población. Y no es para quitarle importancia. Claro, pasan. Existen, pero gracias a Dios son muy pocos. Son minoría. La mayoría de la sociedad imagina que las cárceles están llenas de eso. Y eso no es así, son minoría. Yo siempre que hablo de estos temas y demás, propongo o sugiero que quienes tengan interés, curiosidad y demás por este mundo, antes de dejarse llevar por los prejuicios y demás, es que se atrevan a conocer escribiendo a una persona de dentro, ¿no? Que se atrevan a entablar una relación por correspondencia con algún preso. ¿Cómo hace una persona cualquiera común si quiere ponerse en contacto con algún preso por correspondencia? Pues es escribir una carta a nombre de esa persona a ese centro. Es decir, lo único que hay que averiguar es el nombre de una persona que esté en prisión. Claro, pero si no conoces a nadie. Si no conoces a nadie, o bien buscas algún colectivo o asociación pues que trabaje con estas cuestiones, o bien puedes preguntar también a algún abogado que normalmente conoce a una gente. Sí, sin problema. Bueno, entonces después si vos me autorizás. Puedes dejar mi correo electrónico, sí, sin problema. Bueno, Laura, gracias. Nada. Por el tiempo y por toda la información. Creo que puede ayudar a la gente esto. Bueno, lo que sí, me dijiste que te iba a hacer una pregunta y he Vos estado pensando mucho en la pregunta, o sea que no te vas sin que te la haga. Bien. Bueno, es una pregunta que además a mí se me pasa por la cabeza muchas veces. Cuando la gente habla sobre la cadena perpetua, la prisión permanente revisable y demás, que yo por supuesto estoy en contra, y me dicen, es que eso lo dices porque no le han hecho nada a tu hijo o a tu hija, ¿no? Y mi pregunta es, ¿y si fuera alguno de tus hijos el que el día de mañana comete alguno de estos delitos? ¿Le apoyarías? A ver, yo lo tengo bastante claro eso. Yo creo que las reglas son las reglas. Estén bien o mal, después se revisan las reglas. Pero si yo le enseño a mi hijo que hay que respetar las reglas y después las rompe, no puedo defenderlo. ¿Me explico? O sea, lo voy a seguir queriendo mucho, me va a doler en el alma, pero se tiene que hacer cargo de sus decisiones. Yo creo que todos tenemos que ser responsables de nuestras acciones, más allá del contexto. A eso voy. Después puede haber atenuantes o no, pero... ¿Pero le acompañarías a lo largo de la condena? Sí, seguramente, porque si es mi hijo, va a seguir siendo mi hijo. O sea, que se equivoque no va a hacer que deje de ser mi hijo, pero no voy a hacer nada para que él lo evite. Eso te lo digo hoy. A lo mejor. A lo mejor después cambio. Pero sí, creo que con el dolor del alma le diría, bueno, macho... Toca pagar. Y si no, por eso yo siempre insisto mucho, los míos son chicos todavía, pero algo que les digo siempre a mis hijos, por ejemplo, si vos pasás un semáforo en rojo y después tenés que ir a hablar con el juez de faltas, el juez no te pregunta si fue sin querer o queriendo. Pasaste un semáforo en rojo, te cabe multa. Bueno, esto es lo mismo. O sea, nadie te va a preguntar si, ¿lo maté sin querer o lo maté? No, ya está. Cuando las cosas ya están hechas y no se pueden volver atrás, hay responsabilidad en eso, más allá de por qué. Después puede haber atenuantes. No sé si eso responde tu pregunta. Perfectamente. Y no sé si es lo que querías escuchar o no, pero es lo que creo, qué sé yo. Perfectamente. Bueno, muchas gracias. A ti. Y comenten lo que quieran, pregúntenle lo que quieran a Laura. Laura va a poder leer los comentarios en el video y les va a poder contestar lo que quieran también. Así que bueno, gracias. A ti. Y no nos podemos dar besos, ni la mano, ni nada.